tuviéramos un... Esta no es la... Es la otra. Ahora nos pedían otras cosas. En este de aquí. Es este. Ahora sí, aquí nos pedían, aparte de lo que era el superintendente, el residente o ingeniero civil que nos decía en las bases, hay que incluir un ingeniero civil residente, y aparte, dentro de campo, como era una remodelación de unas oficinas de esa dependencia, nos pedían un especialista en remodelaciones, alguien que estuviera ahí encargado y que tuviera la experiencia para que pudiera supervisar esas remodelaciones. Y de personal de oficina central nos pedían al director general, al analista de costos, para la parte de los precios extraordinarios en caso de que llegase a ver, y estos dos no nos lo solicitaban, pero el que nos pidió la licitación nos dijo que incluyéramos al contador y al personal de jurídico. Por lo general, en los indirectos de oficina central, lo que incluimos son dos categorías, un director general y un analista de costos o un administrador de obra. Ahí depende de la empresa, pero no todas las empresas, sobre todo las que son pequeñas constructoras que no tienen todavía mucho tiempo en obra. Permítanme tantito. Les decía, las empresas que son pequeñas pues no tienen mucho personal, y si ponen muchas categorías de trabajo aquí cuando no les son solicitadas en las bases de licitación, lo que van a tener problema es que van a tener que conseguir currículums de personas que tengan esta experiencia y que sea demostrable, porque piden el currículum con obras, etcétera, ¿no? Entonces, por cada categoría de personal que ustedes pongan en sus indirectos, tienen que anexar el currículum correspondiente. No nada más voy a decir, pues voy a traer a esta persona, voy a traer a este otro y voy a traer a estos cuatro. Y ya. Pero no así, oye, justifica que ese personal que me estás poniendo ahí en realidad esté trabajando contigo. ¿Y cómo lo justificamos? Pues con los currículums de cada una de estas personas que estamos diciendo van a estar a cargo de esta categoría. Entonces, ahí es mucho platicar con la empresa que nos solicita la licitación o donde ustedes estén trabajando, para saber, además de los que van de ley, de cajón, que serían estos tres, el superintendente, el residente y el director general, si consideramos algún otro. Tal vez se consideran de oficina. Les digo, fue especial para la licitación que nos solicitaron, pero para estos de aquí de oficina, pues podemos tal vez omitir a estos tres y solo dejar al director general, o poner tal vez un administrativo. Al final, mandar 4 personas en la categoría de indirectos, de persona de oficina de campo y de oficina central, y de esas 4 personas tenemos que mandar los currículos, que es justamente lo que ustedes tienen que estar haciendo en su propuesta técnica. Entonces, les decía, no hay ningún especialista en remodelación aquí en el formato que nos presenta el programa. Si ustedes despliegan aquí la lista con los nombres de las categorías, no vamos a encontrar un especialista en remodelación. Entonces les digo, simplemente bastará con dejar alguno, y ya luego cuando imprimamos este formato, aquí me va a aparecer, por ejemplo, ingeniero seguridad industrial. Ya luego nada más aquí yo lo puedo editar, le pongo especialista en remodelación y ya no tendría ningún problema. Pero sí tengo que acordarme que tengo que cambiar eso. No lo voy a mandar con este otro nombre, porque de documento a documento de la licitación tiene que haber relación. En la propuesta técnica, donde están los currículums, yo estoy poniendo que esta persona va a ser el especialista en remodelación. Y si en los indirectos de la propuesta económica yo le dejé que era ingeniero en seguridad industrial, ahí puede ser una observación que nos van a hacer, ¿ok? Entonces, nunca se tiene que olvidar eso en caso de que lo requiera. Y les digo, ya nada más aquí en este formato es donde se haría el cambio correspondiente. De oficina central, aquí pueden ver que también tenemos algunas personas. Entonces, esas personas, lo mismo, las vamos a agregar aquí en este formato, pero en la parte de abajo, donde ya dice personal de oficina central.
Lo mismo, vamos a empezar primero quitando todo. ¿Por qué? Porque no vamos a ocuparlos. Entonces los quitamos todo y ya luego el que vayamos ocupando le vamos a poner 1. La única diferencia es que aquí no va a ir 1. En campo sí tiene que ir 1 porque se supone que esta persona va a estar en esa obra de lleno. No lo voy a andar repartiendo en diferentes obras, aunque el superintendente se puede tener esa facilidad de que ande en diferentes obras, pero estrictamente no tendría que ser así. Por eso se le pone 1. Pero el personal de oficina central ya no se le puede poner aquí 1 porque estaríamos indicando que esa persona, ese trabajador, va a estar en esa sola obra, cuando en la oficina central no solo están al tanto de una obra, sino que están al tanto de todas las obras que trae la empresa. Entonces, si la empresa tiene 4 obras, aquí la cantidad que pondríamos sería 1 entre 4, o sea, 0.25, indicando que del total de obras, lo que representa una sola obra, pues el 25%. Entonces, para este porcentaje de oficina central, pues sería 1 entre el número total de obras que se espera tenga al mismo tiempo esa empresa si llega a ganar esta licitación. Si tiene 10 obras, pues sería 1 entre 10, entonces sería 0.1, ¿cierto? Y así dependiendo del número del número de obras que tenga. Si es una empresa muy grande y tienen muchas obras y tienen diferentes equipos de trabajo para diferentes obras, se las reparte. Entonces, tal vez el director general, pues sí lo dividimos, el 1 entre el número total de obras, pero el demás personal ya no sería entre el total de obras, sino sería entre el número de obras que tengan a cargo. Si es una empresa grande y tienen muchísimas obras y un equipo de trabajo, no sé, tiene a cargo 5 obras, otro equipo tiene 5 obras y otro equipo tiene 5 obras, entonces, para todo este personal, no sé, analista de costos, pues sería 1 entre 5, 0,20. Y para este de aquí, si tienen 15 obras, sería 1 entre 15, porque el director general pues ve por toda la empresa, pero los demás se pueden repartir la cantidad total de obras. Entonces, su porcentaje que va a estar en esta obra, pues sería 1 entre el número de obras que le toca a ese equipo de trabajo. Si solo hay un equipo de trabajo para todas las obras, pues sería más 1 entre 15, ¿no? Van a estar todos viendo todas las obras. Esta es la cantidad que hay que estar checando. Ahí para su propuesta que ustedes van a hacer, tomen nota, consideren 5 obras. Entonces, consideren aquí 1 sobre 5. 0.20, ¿ok? Para que eso lo chequen ahí ustedes en su licitación, en sus indirectos. Considerar que van a tener 5 obras en total. En caso de que le lleguen a ganar, ¿no es cierto? Entonces aquí pues hay que escoger cuál de todo este personal se va a tener. Por lo general en las empresas pequeñas y medianas pues solo es el director general. Tal vez hay algún gerente o gerente de construcción, pero por lo general solo es el director. Y aquí hay que poner el salario mensual de esa persona. No sé, vamos a considerar 25,000 pesos al mes, ¿no? Si tenemos algún otro aquí que tenemos que colocar de acuerdo al organigrama de la empresa y de acuerdo a lo que nos pida la empresa y la licitación, pues lo pondríamos aquí en la categoría correspondiente. Otra cosa que yo luego pongo sería un analista de costos. Tal vez luego le cambio, en vez de que diga analista de costos, le pongo técnico en oficina o le pongo ingeniero civil de oficina para la parte de las estimaciones y todo lo que hay que hacer de oficina. Entonces hay que poner, aunque sea una categoría aquí de un ingeniero civil, entonces le ponemos aquí también 0.20 y ya luego le cambiamos, ¿no? El nombre, tal vez, no sé, 10,000 pesos al mes. Y ya si la empresa nos dice que igual hay que considerar un contador o algún otro personal administrativo, como no sé, un administrador general de la empresa, quien se encarga de llevar pues las cuentas, aparte del director general, etcétera, pues aquí habrá que colocarlo 0.20 y el salario que nos reporten que está ganando de manera mensual, ya con salario real, ¿ok? Entonces aquí nosotros podemos agregar tanto personal querramos, pero recuerden que esto hay que checarlo con la empresa y con las bases de licitación.
No vamos a agregar de más que luego tengamos que estar buscando currículums y ahí consiguiendo currículums para justificar ese personal, ¿no? Eso sería lo que habría que checar aquí en esta hoja de plantilla. No sé si tengan hasta ahí alguna pregunta. No, No, todo bien. Ok. Y una vez que ya está esto modificado, que es una parte de los indirectos, nos vamos a ir a esta hoja que sigue, que es la de indirectos desglosados. Y aquí sí ya vamos a modificar algunas cuestiones. Toda esta tablita que está aquí del lado izquierdo, si ustedes van al reglamento y buscan la parte de los costos indirectos, es prácticamente lo que trae el reglamento. Ahí en el reglamento nos indica cuáles son los costos que podemos considerar como indirectos. Y obviamente igual nos dice cómo considerarlos, pero nos da toda esta lista, todo este desglose de costos indirectos que hay que se pueden considerar. No es limitativa, o sea, podemos agregar alguno en caso de que nos lo soliciten en las bases, pero esto es lo mínimo que pudiéramos considerar. Si hay algún otro costo indirecto, pues lo agregamos aquí en la parte correspondiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero, esto ya no lo vamos a modificar, esto ya lo está trasladando el programa desde acá, es la plantilla, es el personal, esto es los honorarios, los sueldos del personal de oficina y de campo, pero personal técnico, el que no está en los costos directos. Entonces aquí ya está los salarios, ya está todo lo que dimos de alta acá en la plantilla, en la hoja de plantilla. Lo que vamos a modificar es lo que está aquí en color azul. Estos porcentajes son los que vamos a modificar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo para empezar, pues siempre todo esto lo elimino. Todo lo que está en color azul nos indica el programa que lo podemos modificar. Bueno, este no. Ahorita vemos ese caso. Yo elimino todo y pueden ver que una vez que yo elimine esos porcentajes, aquí había unos montos en esta columna. En estas columnas están los montos y aquí porcentajes. Pues desaparecen. O sea que estas celdas están ligadas a estas de aquí. ¿Y cómo voy a saber yo cómo calcular esto de aquí? Pues primero tenemos que ir leyendo todo lo que nos marca aquí e ir viendo qué es lo que nos va a aplicar, qué es lo que vamos a necesitar ocupar. Entonces, les digo, de la categoría 1 ya no se modifica nada. Vamos a empezar desde la categoría 2. Dependiendo de lo que tengamos en nuestra licitación y de lo que tengamos en oficina de la empresa, es lo que vamos a ir aquí considerando. De ley, siempre vamos a considerar un porcentaje de bodegas. Aunque no nos lo pida la licitación, nosotros sabemos que el material y algunas otras herramientas, maquinaria, bueno, equipo pequeño de construcción, lo tenemos que almacenar en una bodega porque si no, nos lo pueden robar, ¿no? Entonces, aquí vamos a considerar nosotros un porcentaje en oficina de campo, porque esto va a estar en campo, es algo que lo vamos a mandar en campo. Vamos a considerar entonces la renta de una bodega o tener ahí una bodega de esas que luego son móviles, que podemos estar trayendo y la armamos ahí y luego nos la llevamos, la desarmamos y nos la llevamos. El costo de lo que nosotros suministremos como una bodega lo vamos a considerar aquí como un porcentaje del costo directo. Recuerden, los costos indirectos es un porcentaje de los costos directos. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es cotizar una bodega. O si yo ya tengo el material, no sé, la voy a hacer con madera o de algún otro material, de lo que sea que yo vaya a hacer mi bodega temporal, tengo que saber cuánto me va a costar. No voy a cobrar esa bodega en esta obra. No voy, lo que me cueste en total no lo voy a cobrar en esta obra, sino de que yo tengo que hacer una previsión. Esa bodega yo espero poderla ocupar por el desgaste del material, del traslado, etcétera, pues mínimo que me sirva para 5 obras. Entonces yo cotizo todo el material que necesito para hacer mi bodeguita. Ese material, el costo total lo divido entre 5 y es lo que le voy a cargar a esta licitación. Así para cada licitación hasta que recupere la inversión de mi bodega un poco más y pueda comprar una nueva, ¿no? Si no va a ser así y la voy a rentar,
pues sí, ahí sí la renta la voy a cargar directamente en esta licitación, porque nada más lo voy a ocupar para esta obra. Entonces, más o menos tenemos que ver cuánto nos va a costar. Por ejemplo, ahí donde yo estuve trabajando, tuvimos una obra de una línea de drenaje y de agua potable en un fraccionamiento, allá por la Penny, atrás de la Penny, se llama El Renacimiento, el fraccionamiento. Los que son de Pachuca tal vez lo conocen. Allá nos tocó ir a meter en un fraccionamiento, pues ahora sí, una red de drenaje y de agua potable, ¿no? En un cerro, era ahí una falda del cerro. Nos llegaba a nosotros el material, teníamos que pedir el tubo de concreto con sus anillos herméticos para el junteo, era tubería de PVC para el agua potable, entonces había que pedir las válvulas, había que pedir las piezas especiales, teníamos algunas piezas especiales de fierro fundido, entonces había que pedir todo eso. ¿Y a dónde las íbamos a tener? No las íbamos a dejar ahí en el fraccionamiento, en la calle, en cualquier lado. El fraccionamiento todavía no se construía nada, era el puro terreno, tenían el trazo de dónde iban a estar los lotes, entonces nosotros teníamos que ir metiendo la tubería y todo, ¿no? Al lado de ese terreno había yacas construidas, algunas personas tenían ahí su terreno cercado, etcétera. Pues lo que tuvimos que hacer para no estar trayendo, obviamente una bodega, pues tenía que ser algo grande para almacenar los tubos, todo. Entonces lo que ahí hicimos fue platicar con alguna de las personas que estaba ahí a un lado del terreno de donde íbamos a trabajar, que tenía cercado, tenía su malla y todo. Y pues ya nos pusimos de acuerdo y nos rentó ahí su terreno para poder guardar todas las cosas. No me acuerdo, creo que nos lo rentó en 1,000 pesos al mes, 1,500, algo así. Entonces nosotros esperábamos estar ahí trabajando 2 meses, creo que fueron 3 meses al final, porque hubo algunos cambios, pero en esos 3 meses teníamos que considerar que 1,500 iban a ser para la renta del terreno donde estábamos almacenando todo el material, el cemento, todo lo que se necesitaba, ¿no? Entonces eran 1,500 por 3, pues eran 4,500 pesos que tendrían que haber estado cargados aquí en los indirectos. ¿Cómo iban a estar cargados? Vamos a suponer, esos 4,500 era el total que yo me esperaba gastar en la renta de esa bodega, ¿no? Y yo sé, por ejemplo, aquí está, que el importe de la obra a costo directo son 840,68. Ahorita eso no es cierto, porque no he analizado nada, pero así es ese monto. Entonces yo aquí tengo que de costo directo son 846,68. ¿Cuánto le voy a poner yo aquí en las bodegas, aquí en este porcentaje, para que me den esos 4,500? Pues lo único que vamos a hacer es el monto total que yo necesito considerar en indirectos, lo divido entre el costo directo. Y me dice que, bueno, aquí es 5,31. Eso lo multiplico por 100 y me da el total, 531,49%. Entonces aquí en bodegas yo vengo aquí y le doy 531,49. Y ya me salen los 4,500 pesos que yo tengo que considerar para justamente mi bodega que voy a tener en obra rentada o lo que yo vaya a tener, ¿no? Para almacenar mis materiales y el equipo. Así lo tenemos que hacer. Obviamente este porcentaje ahorita es descomunal porque no he analizado nada de mi costo directo, por eso sale aquí un costo directo muy pequeño, pero así lo tienen que hacer ustedes. Mínimo tendrán que tener las bodegas, ¿ok? Tendrán que considerar el costo de una bodega. Ahí investiguen cuánto cuesta una bodega, cuánto la renta más o menos, o así como yo, 1,500 por la renta de la bodega, y ya con eso dividen el costo total por el periodo que la vayan a ocupar, los meses que vaya a estar, entre el costo directo y ese porcentaje, obviamente es por 100 para que les den porcentaje, y es lo que van a colocar aquí. Si quieren que les dé exacto 4,500, pues nada, 531,48769. Toman los más decimales que se pueda. Aquí el programa nos deja tomar hasta 6 decimales en el porcentaje, entonces ya nos da exacto los 4,500, ¿ok? Es lo que tienen que ir haciendo. Los costos indirectos, calcularlos así bien es lo que se tiene que ir haciendo. Tenemos que ir viendo de todo esto qué es lo que sí vamos a necesitar, qué es lo que sí vamos a ocupar y lo vamos considerando aquí sobre el costo directo por 100 para tener el porcentaje correspondiente. Recuerden, lo que vamos a estar llenando son estos porcentajes. Aquí no hay que escribir nada, nada más los porcentajes, ¿ok? ¿Sí se entiende eso, más o menos?
Sí, Sí. Y entonces, ¿qué vamos a considerar en los indirectos? Pues todo lo que aplique. Les voy a mostrar un ejemplo de unos indirectos para INIFE, para que más o menos se vayan dando una idea. Sí, es que... Aquí están. Estos son unos ejemplos de unos indirectos justamente para INIFE, para una obra que por ahí se tuvo. Entonces, pues aquí ya les dije esto del personal técnico ya está. Y aquí pues nada más consideramos la bodega, no consideramos ninguna otra cuestión para lo que es depredación, mantenimiento y rentas. Aquí, por ejemplo, si ustedes van a tener vehículos que le van a dar la empresa a su personal técnico para estar moviéndose entre cada obra, pues hay que hacer el costo horario de esos vehículos para poder poner aquí un porcentaje de oficina central justamente de la operación de esos vehículos. Hay que hacer el costo horario y hacer una cuenta. A ver, por cada semana, cuando menos tiene que ir 3 días. Y ahí ustedes ven el trayecto. Bueno, se va a hacer 2 horas en ir y regresar. Entonces, es 3 veces a la semana por 2 horas. Serían 6 horas a la semana de que se va a estar ocupando ese vehículo para que el superintendente vaya a la obra. Por semana, lo multiplican por 4, esas 6 horas, y ya tendrían un total de 24 horas al mes que ese vehículo se va a estar ocupando. Entonces, el costo horario que ustedes tengan lo multiplican por 24 y sería el monto que ustedes hay que considerar aquí de ese vehículo, ¿ok? Ya si va a durar 3 meses la obra, pues multiplican eso por 3. Así es como lo tendrían que manejar. Ese vehículo, pues nada más se va a estar ocupando para ir a esa obra. Ya y así lo tienen que hacer para cada una de las obras que se estén considerando. ¿Okay? Lo mismo si, por ejemplo, la empresa tiene renta de oficinas, no tiene oficinas propias, sino que está rentando, pues aquí hay que considerar la renta de la oficina. Si la oficina, no sé, les cuesta 10,000 pesos al mes, ahí lo tienen que dividir entre el número de obras que tiene la empresa. No podemos cargar esos 10,000 pesos en una sola obra, ¿ok? Hay que dividirla entre el número total de obras que tiene para sacar el porcentaje que le corresponde a esta obra, a esta licitación. Entonces serían 10,000 pesos por mes. Por 3 meses son 30,000 pesos. Esos 30,000, si tiene 10 obras, los dividimos entre 10 y nos darían 3,000 pesos. Entonces aquí de renta, en porcentaje de oficina, habría que considerar 3,000 pesos por todo lo que duraría esta obra, ¿ok? Para justamente poder subsanar la parte de alguna renta que tenga la oficina. Otra cosa que pueda aplicar, pues simplemente de esa manera lo considerarían ustedes. Por ejemplo, los campamentos, eso es cuando tenemos obras que están muy alejadas de cualquier ciudad o de cualquier fraccionamiento o lo que sea, o sea que no hay otra más que el trabajador se tenga que quedar ahí en la obra, pues ahí se tienen que armar campamentos. Esto es muy común verlo en carreteras, en obras de carreteras o en obras de presas, que son obras que se van a hacer muy alejadas de las ciudades, pues no podemos estar perdiendo tiempo en que el trabajador se vaya a la localidad más cercana, se quede ahí en alguna casa, en algún cuarto que se le rente y se regrese. Puede ir a perder mucho tiempo en el trayecto, entonces lo mejor es armar campamentos y que se queden ahí inmediatamente al lado de la obra, ¿no? Entonces habría que considerar ese costo de campamentos, ver cuál es el total y pues ponerlo aquí, ¿no? Esto es lo que habría que ir revisando, así es como se va calculando. Ya nada más hay que ver si eso va a ser de oficina o de campo. Por ejemplo, campamentos y bodegas, pues es de campo, entonces habría que meterlo acá. Rentas de oficina o tal vez alguna bodega que se tenga general y de ahí se distribuye hacia cada una de las obras, pues se pudiera considerar un monto aquí de esa bodega general, ¿no? A donde llega todo el material y de ahí se va repartiendo. Por lo general en empresas pequeñas no hay una bodega general, simplemente se tiene la bodega y todo el material se compra y se manda directamente a la obra de proveedor. Inclusive si el proveedor no lo puede llevar sería lo mejor
para no estar gastando en vehículos, en estacas o en 3,5, que tengan que estar llevando el material, ¿no? Hasta la obra. Si la obra está muy alejada y no, el proveedor dice pues que no va a llevar el material porque no tiene flete hasta allá, pues sí habría que llevarlo nosotros, ¿no? Nos tocó, por ejemplo, una obra pasando Tenango de Doria, pasando San Bartolo. Eran unos poblados que se llamaba San Mateo y San Pablo, por allá, más allá entre Huehuetla y San Bartolo. Estaba muy lejos, ahí era pura terracería, y tal vez en kilómetros no era mucho, pero como es terracería y está muy feo el camino, no podemos ir rápido. Nos hacíamos de San Bartolo a San Mateo 2, 3 horas de viaje. Y entonces, obviamente, ningún proveedor de Tenango o de San Bartolo nos iba a llevar el material hasta allá. Entonces, lo que teníamos que hacer era llevarlo desde Pachuca en camionetas hasta allá, ¿no? No era mucho material, pero sí se necesitaba llevar cierto material y también lo que era el equipo. Entonces, ese costo lo tendríamos que haber considerado en esa licitación aquí en Administración de Oficina Central, en lo que era la operación de esos vehículos para la parte de los fletes. Y obviamente, pues teníamos que ir a supervisar, entonces había que considerar también esa operación de esos vehículos. Otra cuestión que ustedes se van a encontrar mucho en los indirectos es la parte de servicios. Si ustedes ven en el programa, este es el formato de INIFE, el que les estoy mostrando. El del programa únicamente aquí dice consultores, asesores, servicio y laboratorios y estudios de investigación. Todo lo que es laboratorios, pruebas de laboratorio, todo lo que se necesite, no lo podemos cobrar en el costo directo. Algunos conceptos de concreto, por ejemplo, dice que incluyen pruebas de laboratorio, pero esas pruebas de laboratorio no las vayan a poner nunca dentro del costo directo. Esas siempre se cobran en indirectos, ¿ok? Es como lo marca el reglamento. Entonces, nada más chequen ahí sus conceptos, los que digan incluye pruebas de laboratorio, nada más hagan la lista de qué conceptos es, para qué material es, y van a cotizar con el laboratorio que tenga las certificaciones que se pidan en la licitación o con el que ustedes ya hayan trabajado y saben que hacen bien, pues ahora sí que todas las pruebas, que trabajan bien. Cotizan cuánto les va a cobrar por las pruebas, les tienen que pasar metrajes, cuántos metros cúbicos de concreto, los elementos, etcétera. En caso de carreteras es muy común, bastante común tener pruebas de laboratorio, prácticamente tener un laboratorio ahí en campo. Se hacen pruebas de compactación, se hacen pruebas de granulometría para el material, se hacen la prueba Marshall, por ejemplo, para el asfalto y la prueba de compactación, etcétera. Entonces, son bastantes pruebas las que se hacen en carreteras. Ahí tenemos que cotizar con el laboratorio, decirle son tantos kilómetros de carretera, el ancho de carril es de tanto, el ancho de calzada es de tanto, ¿cuánto me cobras de mis pruebas? O decir al mes, por estar ahí semana con semana, ¿cuánto me vas a estar cobrando? En SCT así lo cotizamos nosotros, pedimos la cotización de un laboratorio que ya esté ahí de cabecera, entonces nos dice por semana, para que mi personal esté ahí y que yo te esté haciendo tus pruebas, pues te cobramos 30,000, 35,000 pesos. Es caro, un laboratorio es muy caro. Entonces sí hay que cotizarlo bien y ese porcentaje lo vamos a meter aquí en oficina de campo. Vamos a poner aquí el correspondiente al laboratorio. Ahí les digo, hay que cotizarlo, saber cuánto nos va a cobrar. Por ejemplo, para un aula como la que tenemos, yo creo que no nos saldrían entre más de 15,000, datos entre 15,000 y 20,000 pesos el laboratorio, siendo algo exagerados. Es más o menos el costo de una mecánica de suelos pequeña. Entonces, habría que cotizarlo aún así, pero suponemos que sean 20,000 pesos. Entonces, esos 20,000 pesos lo dividimos entre el costo directo por 100 y el porcentaje que nos dé lo ponemos aquí. No sé, tal vez nos da, ahorita pues me tiene que dar algo muy exagerado, 20%, no sé, 1,000%, por ejemplo, de algo más. 1,000%, 10,000. 8,500, ¿no? De esa manera lo vamos a hacer, lo cotizamos y lo cargamos completo a oficina central en el apartado de laboratorios. Estudios de investigación tal vez no lo ocupamos, simplemente vamos a ir llenando aquí lo que se necesite. Vamos al ejemplo de INIFE. Aquí tenemos servicios de laboratorio. En aquel tiempo se cotizó, metrajes, todas las pruebas y bueno, salían 36,000.
Yo creo que eran 35, pero aquí pues por cuestión de los porcentajes pues sale este monto, pero tiene que estar siempre arriba de lo que ustedes coticen. Tampoco tan arriba, pero sí ahí dejar un pequeño margen. Entonces tenemos servicios de laboratorio. Aquí ustedes inclusive pueden agregar más descripción, o sea, servicios de laboratorio para pruebas de concreto, para prueba de revenimiento de concreto, tronado de cilindros. Pueden poner una descripción un poco más detallada para saber qué se está incluyendo dentro de ese costo. Inclusive me ha tocado alguna otra licitación en la cual tengo que agregar la cotización de laboratorio donde se justifique el monto que estoy aquí colocando. En INIFE no piden eso, pero en caso de requerirse, pues le pedimos al laboratorio que nos lo mande, la cotización, y lo agregamos aquí. En INIFE, si ustedes ya leyeron su licitación, indica que no se puede ocupar los baños de las escuelas. Para el personal de obra tenemos que contratar una letrina sanitaria. Entonces, vamos a tener que cotizar la renta mensual de una letrina, lo multiplicamos por el número de meses que vamos a estar ahí y nos va a dar el monto de la letrina. Igual lo mismo, el monto total entre el costo directo por 100 nos da el porcentaje que vamos a tener de esa letrina. También nos dice que no podemos ocupar la energía eléctrica de la escuela, tenemos que considerar un contrato provisional con CFE. Entonces lo mismo, tengo que ver cuánto me va a cobrar, cuánto me va a costar ese contrato, al mes cuánto voy a estar pagando de ese contrato, y lo mismo, el monto total entre costo directo por 100 y me da este porcentaje que son los que yo voy a ir colocando. Si se dan cuenta, aquí yo qué hice, agregué más categorías que la que traía originalmente el formato de Neodata. Entonces, ¿cómo lo agregaríamos aquí en este formato? Pues simplemente es Excel. Le doy control más para agregar filas, las que yo necesite. Aquí le voy a copiar esto de aquí. Le voy a poner C, renta de letrina sanitaria. Y todo lo que yo agregue aquí, tengo que vincularlo para que el programa lo tome en cuenta. Si se fijan en lo que ya tiene, vean aquí la celda aquí en la parte de arriba, en lo que ya tiene el programa, ya trae información, ¿no? Este no, el porcentaje no, pero esto sí. Entonces lo que yo hago es copiar y pegar. Lo que ya tiene información, que son estas celdas de aquí, las copio a las nuevas que yo agregué y voy modificando todo. Aquí los subtotales, pueden ver que nada más tiene 2 celdas porque nada más tenía originalmente esas 2. Entonces yo los modifico, jalo la fórmula para que me considere también los que yo estoy metiendo nuevos, ¿no? ¿Ok? Y así es lo que tienen que hacer cuando van a agregar una nueva fila. Entonces ya aquí le pongo, no sé, 0.5%, aquí 0.5%. Y pues ya está ligada, ya me cambia el subtotal, aquí ya me aparece el costo directo y yo nada más le agrego el porcentaje. Pero siempre que agreguen una fila nueva, tienen que copiar y pegar las fórmulas que ya están y modificar los subtotales para que aquí les aparezca bien. Si no lo modifican, pues no les va a contabilizar eso que ustedes tienen, ¿no? Es una fórmula de Excel. Al final, aquí en la parte de abajo, el programa no suma los subtotales, pero sí lo que suma son los porcentajes, ¿ok? Y en base a este porcentaje calcula el subtotal. Y este subtotal de aquí tiene que coincidir con la suma de todos los subtotales que aparezcan aquí. Entonces es una manera de comprobar si está bien esto que hace el programa. Si yo sumo todos estos que están aquí, me tiene que dar este importe, ¿ok? Sería una forma de verificar. Entonces no se limiten a lo que trae el programa. Ya vieron cómo podemos agregar filas y ya nada más modificamos lo correspondiente, ¿ok? No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, comentario. No, hice. ¿Nadie? Ok. Entonces, tienen que, les digo, ir viendo todo esto y lo que vaya aplicando. Por ejemplo, aquí si tienen fletes y acarreos de los campamentos que van a llevar a obra, pues van a ver, checan cuánto les cuesta el flete y aquí lo cargan. También de equipo de construcción. En carreteras esto es muy común. Hay que considerar el flete de toda la maquinaria que se necesite. Del compactador, si hay excavadora, la excavadora, de la motoconformadora, del pata de cabra, de toda la maquinaria que se lleve a ocupar,
hay que considerar su flete. Entonces hay que cotizarlo, checar cuánto va a ser en total de toda la obra, de toda la maquinaria que yo pienso llevar, y pues aquí lo cargamos, ¿no? Con un porcentaje. Todo esto es lo mismo, ¿ok? Son fletes y acarreos. Y luego vamos a la de gastos de oficina. Aquí en gastos de oficina, pues va a ser lo que vamos a considerar ocupar, sobre todo para la parte de estimaciones, para todo el papeleo de oficina que se va a llevar en esa obra. Tal vez vamos a llevar algunos planos o hay que imprimir algo en campo. Me tocó estar en una obra que teníamos una oficina móvil y ahí en la oficina móvil pues teníamos el generador para que tuviera luz, teníamos impresoras, teníamos un plotter ahí en la oficina móvil. Entonces, si necesitábamos algún plan o el superintendente requería algo, pues ahí lo imprimíamos, no teníamos que pedirlo de oficina. Entonces, todo eso, pues hay que checar más o menos si lo vamos a requerir, cuántas hojas, el desgaste de los equipos, etcétera. Y aquí hay que irlo cargando. Por ejemplo, papelería, las hojas, las copias, etcétera, pues más o menos que habría que pensar cuánto se va a llevar de estimaciones. Aquí en las dependencias, para poder tramitar las estimaciones, nos piden copias. Una vez que ya está firmada y con todos los sellos, se la regresan a la empresa para que le saque copias, porque una copia se la quedan, creo que en jurídico, otra copia se la quedan en construcción ahí en la dependencia, otra copia se va a finanzas, una copia se queda con nosotros y la original no sé a dónde la manden, la verdad, pero por lo general nos piden de 3 a 4 juegos de copias de la estimación. Entonces ahí hay que considerar pues todo ese gasto de hojas. Esto sería en esta parte de oficina. También para el equipo de computación hay que considerar eso porque tiene su desgaste el equipo de computación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con un costo horario. Hay que hacer el costo horario de las computadoras, obviamente puro cargo fijo, y ver más o menos cuántas horas se va a estar trabajando esa computadora. Las 8 horas, podemos considerar las 8 horas de la jornada laboral, el total de meses que dura la obra y lo dividimos entre el número de obras que tiene la empresa, porque no vamos a decir que una sola computadora va a ser para una sola obra. Yo, por ejemplo, cuando estaba trabajando, tenía, no sé, 2, 3 obras y en la misma computadora pues estaba haciendo las obras que tenía yo a mi cargo, ¿no? Entonces, de esa manera hay que hacerlo. Costo horario de la computadora, el número de horas que se espera que se esté trabajando, entre el número de obras que va a estar teniendo esa computadora ahí de trabajo, y ya sacamos aquí el monto para esta licitación. Es lo que se tiene que hacer. Aquí están copias y duplicados. Aquí, por lo general, yo pongo copias certificadas en caso de que se llegase a necesitar. Todas las demás copias que les digo, ahí la empresa debe de tener su máquina copiadora. Entonces, todo eso lo cargo aquí, lo que es papelería y eso. Y aquí, en equipo de computación, meto la máquina copiadora. Y aquí, en copias y duplicados, solo considero copias certificadas, que esas por lo general son más caras. En caso de que se llegasen a requerir, nunca me las han solicitado, entonces esto casi nunca lo ocupo. Luz, gas y otros consumos, pues sería la electricidad, el gas, etcétera, todos los gastos de oficina, el agua. Gastos de licitación, aquí hay que leer las bases porque algunas dependencias no piden que incluyamos esto, entonces no hay que agregarlo. Aquí pudiéramos tal vez considerar todas las copias, las carpetas, todo lo que se ocupó para esa licitación, el gasto de la misma, ¿ok? Pudiera ser que si la empresa manda a hacer la licitación por fuera con alguien, pues aquí ponen el costo de cuánto les cobró esa persona, ¿no? Todo esto prácticamente va a ir en la oficina. Acá en campo vamos a tener lo que serían los teléfonos. Le vamos a dar teléfono al personal de obra, más que nada al personal técnico, al residente, al superintendente. Entonces aquí la renta de ese teléfono, el plan mensual. También les decía, si llegamos a tener alguna impresión en obra y eso, pues aquí considerar esa papelería, ¿no? Es lo que habría que ir checando en oficina. Capacitación y adiestramiento, aquí hay que considerar el 2 al millar, 0.2%, entonces aquí le pondría 0.2. Esto sobre todo va encaminado a los cursos de capacitación que ofrece la CEMIC, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. No en todas las dependencias, pero lo que es INIFE y en Obras Públicas del Estado de Hidalgo, en las estimaciones nos hacen una retención del 2 al millar.
esa retención la mandan directo a la CEMIC. Entonces, cada empresa, de cada estimación que vaya teniendo en esas dependencias, les van descontando un cierto monto de la estimación y la empresa va teniendo un monto a favor ante la CEMIC. Y entonces, si necesita, no sé, mandar a su personal algún curso que ofrece la CEMIC, pues los manda y le dice a la CEMIC que se los descuente de las retenciones de estimaciones. Entonces, ahí la CEMIC va a llevar la contabilización y al final, si ya se gastó todo lo de sus estimaciones, pues ya va a tener que pagar la empresa. Pero es algo que ayuda, ¿no? Que le sirve a la empresa para mandar a su gente a capacitación. Y un curso importante que ustedes tal vez algún día van a tomar es el de la bitácora electrónica. No pueden ustedes ser superintendentes o firmar bitácora electrónica sin antes haber tomado ese curso. Entonces tienen que ir a tomar ese curso de bitácora electrónica, tener su papelito de que lo tomaron, porque se lo piden en las licitaciones para la persona que van a poner de superintendente. Sí, la bitácora va a ser electrónica, que se supone que ya toda la bitácora es electrónica. Entonces, tienen que tener su personal ese curso, ese diploma, para poder hacer la bitácora electrónica. Es un requisito que les piden, aparte de tener la FIEL, la firma electrónica. Entonces, aquí hay que considerar ese monto, es un 2 al millar lo que descuentan, 0.2%. Si aparte la empresa va a mandar, de hecho esto sería acá, 0.2 en oficina. Si aparte la empresa va a mandar a su gente va a mandar a su gente a algún otro curso privado que no sea de la CEMIC, no sé, tal vez alguna certificación de Autodesk, alguna certificación del Office, del Excel, del Word, pues ahí tendrían que checar el costo total, lo dividen entre el número de obras, lo que les cuesta y ya lo cargan aquí, ¿no? Sería lo mismo que venimos haciendo. ¿Cuánto cuesta la certificación? Lo divido entre el número de obras, ese monto entre el costo directo por 100 y ya pongo aquí el porcentaje. Le sumo a ese porcentaje el 0,2%, si igual voy a considerar lo de la CEMIC, y ya tendría aquí 0,2% más lo que cueste ese curso, ¿no? 0,2 más 1%, no sé, el porcentaje que me salga. Es lo que habría que checar ahí, pero por lo general solo es el 0,2%. Si se dan cuenta, aquí en este formato solo tengo oficina de campo, el otro me lo piden por separado y aquí está el de oficina central, donde aquí viene todos los gastos de oficina, ¿ok? Entonces nos lo piden separado el documento. En uno solo mostrar porcentajes de oficina y en otro solo mostrar porcentajes de campo. Aquí en porcentaje de oficina tendría que estar justamente el de capacitación y adiestramiento, ¿ok? No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, comentario. No, Inge, creo que no. No, Inge, todo bien. Todo bien. Como pueden ver, los indirectos, si lo hacemos bien, pues sí lleva su tiempo, es cotizar, hacer costos horarios, etcétera. Yo, por ejemplo, ya tengo mis formatos donde hago todo eso pues, de manera rápida, pero lo del cotizar el paquete de hojas y todo eso, pues siempre lo tengo que estar revisando, cuánto cuesta el paquete de hojas, cuántos paquetes espero que se gasten en estimaciones, en copias, etcétera, ¿no? Cotizar siempre con laboratorio, todo eso siempre hay que hacerlo. Capacitación y adiestramiento, les digo, son porcentajes ya fijos, el 2 al millar para la CEMIC o lo que le descuenten. No sé si en todos los estados siempre sea el 2 al millar, eso habría que checarlo. Yo solo he trabajado Estado de México y Estado de Hidalgo y en los dos es el 2 al millar. De hecho, en el Estado de México ni descontaba nada de eso, nada más. Tenían un porcentaje, ahí estaba raro, no sé por qué, era el 2%. No era el cargo adicional del 5 al millar, del 0,5, el que ya hemos visto. Ahí no, era 2% lo que había que considerar. No sé por qué, pero así lo pedían ellos. Era municipal, era en Tequisistlán, ahí en el Estado de México. Es lo que les digo, siempre hay que leer las bases para ver qué nos piden, porque todas las dependencias ahí tienen sus porcentajes y las cuestiones que cada una solicita, ¿no? Seguridad e higiene, ¿ahí qué vamos a considerar? Ustedes en sus matrices ya tienen que haber considerado el porcentaje de equipo de seguridad. Ahí platicamos que era casco, chaleco, línea de vida, botas, ¿ok? Lo básico para el personal. Además de eso, aquí nosotros debemos de tener cercada la obra para evitar algún accidente. Si ustedes han ido a Ciudad de México, ahí sobre Insurgentes están construyendo un edificio, ahí por la altura
¿Dónde está? Casi llegando a Avenida Barranca del Muerto, un poquito antes, están construyendo un edificio, o en cualquier edificio que estén construyendo en Ciudad de México, al final, pues, si ustedes observan cerca, ¿no? Le ponen como un tapial, ya sea que le pongan malla o que le pongan madera, pero lo cercan de alguna manera. Y si están construyendo en altura, aparte les ponen como unos volados con una como red, por si llega a caer algo, que no caiga hasta la banqueta, sino que se quede ahí atrapado en esa red. Entonces, todo eso es ajeno a los conceptos del catálogo de conceptos. Eso ya es seguridad de la obra. Entonces, tenemos que cotizar el tapial, si vamos a poner un tapial de madera, si vamos a poner una malla, o si nada más vamos a poner varillas con malla naranja, de esa de seguridad, pues necesitamos ver el costo total de ese cercado para saber cuánto vamos a poner aquí, ¿no? El porcentaje. Además de eso, ¿qué otra cosa pudiéramos considerar? Si vamos a tener tal vez excavación dentro de la obra, y para prevención de los trabajadores, pues ponerle ahí cinta de esa amarilla de precaución, etcétera. Entonces, tal vez comprar una cinta de seguridad. Ahí en el Tuzobús, no sé si les tocó, se construyó la estación central, la estación enfrente de la central de autobuses. Ahí entre la central de autobuses y la central de abastos se construyó esa estación nueva del Tuzobús. Cuando estaban trabajando, cuando estaban montando la estructura, tenían unos tableros con unas flechas luminosas, tenían sus trafitambos, tenían sus barreras viales, tenían todo eso adicional a los cascos, botas y chalecos. Todo eso que se necesita para señalamiento y prevenir algún accidente, no solo dentro de la obra, sino fuera de las personas civiles, digamos, que estén por ahí. Necesitamos considerar todo eso, cuántos vamos a comprar, cuántas flechas luminosas, cuántos trafitambos, cuántas barreras viales, etcétera. Todo eso lo vamos sumando y llegamos a un monto, el cual ya saben, ese monto entre el costo directo por 100. Los trafitambos y barreras viales, o el señalamiento que se le conoce como los caramelos, a ver, les voy a poner una foto, si no los conocen. Estos les decimos los caramelos, ¿no? Estos señalamientos como de precaución, se les dice, se les llama caramelos. Los trafitambos son los que parecen como barriles. Son estos de aquí. Estos son trafitambos y estos son barreras viales, se le llama barrera vial. O los conos, ¿no? Los conos reflejantes. De hecho, ahí en el autobús tenían sus conos y arriba tenían como una lucecita, ¿no? Entonces era el cono con la luz en la parte de arriba. Todos estos, obviamente, no solo los van a comprar para esa obra. La empresa los puede reutilizar en otras obras. Entonces, del monto total que se lleven en comprar todo esto, lo tienen que dividir entre el número de obras en las cuales esta empresa espera volverlos a utilizar. Entonces, de esa manera vas a ver cuánto le toca cargarle aquí en seguridad y higiene a esta obra. El cercado, por ejemplo, si es un tapial de madera, eso se puede reutilizar. Entonces, ¿cuántas veces vamos a reutilizar ese tapial de madera? Si es malla naranja, lo mismo, se puede reutilizar. De hecho, ahí en el Tuzobús pusimos malla naranja también, en esa estación. Ahí entre la central, cuando se hizo todo el pavimento nuevo donde estacionan las combis y los taxis, ahí pusimos malla naranja cuando se estaba trabajando eso. Entonces, todo ese costo hay que cotizarlo, sacar las cuentas y llegar a un monto total. Y es lo que pondríamos en seguridad de higiene, ¿ok? Si no consideramos la letrina sanitaria acá arriba, entonces aquí también hay que sacar el costo de la letrina sanitaria y aquí también colocarlo, ¿ok? Algo muy importante ahorita con esta etapa de la pandemia es de que todos los cubrebocas, el gel antibacterial, también lo vamos a tener que cargar aquí en seguridad de higiene. Va a ser un gasto que hay que cotizar, que todos traigan su cubrebocas, que haya gel antibacterial y todo el señalamiento necesario para lo del COVID, termómetro, etcétera. Todo eso hay que considerarlo y cargarlo aquí. Entonces hay que cotizarlo igual, ¿no? Es algo muy importante, inclusive lo podemos desglosar aquí para que en una revisión ya sepan que se está colocando y ponerle aquí cubrebocas, gel antibacterial, etcétera, y aquí ponerle el porcentaje y el monto, y aquí modificarlo para que quede como los de arriba. Si se dan cuenta, como no viene desglosado, aquí luego enfrente ya tiene sus subtotales, ¿no? Entonces, pues hacerlo de la manera como están los de arriba, desglosarlo así y hacer la fórmula para el subtotal. Es lo que habría que hacer, ¿no? En algunas dependencias, sobre todo en las de carreteras, SCT o obras públicas, cuando licitan carreteras,
en la propuesta técnica nos piden el desglose de todo el señalamiento vial que vamos a ocupar para prevenir algún accidente durante la ejecución de la obra carretera. Entonces, ese monto que pongamos ahí tiene que coincidir con este monto que tenemos en seguridad e higiene. Ahí tenemos que poner en la propuesta técnica el desglose de todas las barreras viales, los señalamientos caramelo, los trafitambos, las señales luminosas, todo lo que vayamos a ocupar, lo desglosamos, cuántas piezas, inclusive nos piden un croquis de cómo las vamos a ubicar en todo el tramo carretero, dónde van a estar ubicadas, etcétera. Entonces sí es un detalle hacer ese plano de señalamiento. Y ese monto de la propuesta técnica tiene que estar aquí, ¿ok? Tiene que coincidir el de allá con el del indirecto. De la misma manera, ya lo tenemos en propuesta técnica, el monto total entre el costo directo por 100 y ya tenemos el porcentaje y no tendría por qué variar, ¿ok? No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, Inge. Sí, ya todo bien. Ok. En seguros y fianzas, aquí ustedes esto lo van a ver creo que en alguna otra materia de administración de obra y eso, donde ven estimaciones. En las obras nos piden 3 fianzas. Nos piden la fianza de anticipo. Si va a haber anticipo, nos piden esa fianza, que lo tenemos que sacar ante una entidad que haga fianzas. Nos piden una fianza de cumplimiento y una fianza de vicios ocultos. Son cuando menos 3. A veces la de cumplimiento y vicios ocultos la podemos hacer en una sola y otras de dependencia nos piden que vaya todo por separado. Si no hay anticipo, no entregamos fianza de anticipo. La fianza de cumplimiento es que no nos vamos a dar a la fuga, que sí vamos a hacer la obra. La fianza de vicios ocultos es de que a partir de la fecha de entrega, de que ya terminamos y ya hacemos acto de entrega-recepción y nos dan que ya nos liberan todo de esa obra, a partir de esa fecha y como mínimo un año, debemos garantizar el proceso de construcción. Ahora sí que tenemos que garantizar nuestro trabajo, cuando menos por un año. Luego de ahí salen muchos chistes o comentarios en las constructoras de que nada más hay que hacer el trabajo para que dure un año y ya después de ese año aparezcan todos los detalles, ¿no? O sea, al final, después de ese año ya no va a tener responsabilidad de empresa, que está mal hecho porque tenemos que hacerlo bien, pero ahí es luego el comentario que se llega a escuchar en obra. Entonces nos piden esas 3 fianzas, ¿ok? Hay que cotizarlas. La fianzadora nos dice del anticipo cuánto nos va a costar. Ellos es como que ellos, ahora sí que, si en caso de que la empresa llegue a quedar mal, pues sobre la afianzadora, y ahí se afianza por un porcentaje del anticipo, un porcentaje del total de la obra por el cumplimiento, y también un porcentaje del total de la obra de vicios ocultos, que si la empresa llega a quedar mal, sobre la afianzadora se van y paga la afianzadora, ¿no? Por eso es que nunca hay que quedar mal, porque como es un requisito para tener obra pública las fianzas, si quedamos mal, pues nos boletinan, las afianzadoras entre ellas se comunican y ya luego nadie nos va a querer dar fianzas. Y entonces pues ya ahí vamos a tener detalle de que no vamos a poder tener obra pública, ¿no? Entonces nunca hay que quedar mal. Si nos dan una obra, pues hay que hacerlo lo mejor posible. Tal vez al principio salimos tablas, pero ya conforme nos vayan dando más, pues ya vamos teniendo cierta utilidad, ¿no? Hay que cotizarlo, las fianzas, aquí ya nos dan un porcentaje. Este porcentaje cubre una parte. Si ustedes checan el formato de aquí del programa, está en color negro, no nos deja modificarlo, pero no es el total. Este porcentaje, no sé cómo lo hace el programa, cómo lo calcula, la verdad, pero no es el total. Yo lo que hago es considerar aquí todavía más porcentaje de acuerdo a la cotización que me pasen ahí en mi empresa. Por ejemplo, para esta licitación, aquí me mandaba un porcentaje de 60.67, que eran 11,000 pesos, y yo por acá todavía le agregué, ¿no? Le agregué lo que le hacía falta de acuerdo a la cotización que me dio la persona a cargo de las fianzas. Me dio esa cotización y me dijo que iba a salir
Aquí si hacemos serían como 13,000 pesos, 14,000. Entonces me dijo, te va a salir tus fianzas para esa obra, las 3 en tanto. Entonces yo nada más veo la diferencia con el monto que me daba aquí el programa y esa diferencia la cargo aquí. Y ya con eso tengo mi total de fianzas. Hay que cobrarlos. Y además nos pueden llegar a solicitar algún seguro, que contratemos un seguro por el 5 o 10% del monto total de la obra, que cubra ese porcentaje por daños a terceros. Entonces, que alguna persona ajena a la obra, no sé, se caiga o le ocurra algún accidente y que lo justifique que fue por culpa de los trabajadores o de algo de la obra que estaba mal señalizado, entonces que tengamos ese seguro a la mano contratado justamente por daños a terceros. Esto es muy común en obras de carreteras. Entonces, hay que calcular cuánto nos va a cobrar la entidad que nos va a dar el seguro por ese seguro, por el porcentaje de la obra correspondiente, y ya nada más lo cargamos aquí, ¿no? Igual en indirectos. Aquí está la prima por seguro. No sé si tengan alguna pregunta de eso. Chequen las bases de licitación. Ahí en las bases debe de venir el apartado de fianzas, y ahí nos indica las fianzas y el porcentaje que deben de cubrir esas fianzas sobre el monto total. El anticipo se cubre, creo que completo, no recuerdo, y de las otras dos es el 10 y el 5% del monto total de la obra. Ahí dicen los porcentajes en las bases, siempre las bases dice todo eso. Entonces, denle una vista. Si no dice, les comparto unas bases que estén más completas, porque esas de INIFE de adjudicación directa no están completas, como es adjudicación directa no ponen todo. Entonces, les comparto unas que estén bien para que ahí chequen todo lo de las fianzas, ¿vale? Hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta. No, Inge. No, Inge, creo que no. No. Todo bien, Inge. Ok. Y para finalizar, pues son lo último que es trabajos previos auxiliares. Aquí ustedes pueden ir leyendo lo que pueden incluir. Esto de aquí, construcción y conservación de caminos de acceso, es, por ejemplo, cuando la obra no tenga un camino o algo, pues hay que hacer el camino para llegar. Por lo general en carreteras o empresas hay que hacer alguna cuestión de estas. Aquí pueden ir viendo todo lo que hay, y lo único que yo he ocupado de esto es el letrero nominativo de obra. En las obras, por lo general, nos solicitan un letrero donde se indique el nombre de obra, el monto de inversión, personas beneficiadas, etc. Si se fijan, no sé si ya lo quitaron, que yo creo que sí lo quitaron. En la obra del Tuzobús, ahí de la estación central, enfrente de la central de autobuses de aquí de Pachuca, se puso un letrero donde se indicaba el monto de la inversión y todo lo referente a la obra. Los que sean de aquí de Pachuca y vayan ahí por el viaducto Rojo Gómez, que es donde está la CFE ahí en Pino Suárez, antes de llegar al Río de las Avenidas, del lado derecho, como si fueran de la CFE hacia el Río de las Avenidas, hay un letrero donde dice que el bacheo de Pachuca, el monto invertido, no sé, de que pavimentaron todo lo que era el viaducto Rojo Gómez. Los que son de aquí de Pachuca, el viaducto Rojo Gómez es el que va desde enfrentito de Los Perla hasta el Río de las Avenidas. Todo eso es el Rojo Gómez. Ahí pues pavimentaron. Hubo un tiempo, hace como año y medio, 2 años, no sé si ya tengo un poquito más, pero no pasa de 3 años. Ahí pues volvieron a pavimentar todo el viaducto porque sí ya tenía bastantes detalles, que ahorita igual ya están algunos baches otra vez, pero ya pasó el año de visos ocultos, entonces ya quién sabe quién los vaya a reparar, ¿verdad? Entonces esos letreros nominativos de obra nos son solicitados en todas las dependencias, casi todas las que yo he licitado nos piden esto, inclusive en EDCT. Entonces aquí nos dan ellos un detalle de cómo quieren ese letrero nominativo. Hay algunos que tienen que ser con perfiles estructurales, hay que meterle PTR, el marco y contramarco de PTR, los postes igual de PTR, tiene que tener medidas grandes, algunos son de 18 por 6. Entonces nos dan ellos el detalle en las bases de cómo tiene que ser el letrero, si tienen que ser 2 o solo 1. Entonces hay que cotizar cuánto nos va a costar hacer ese letrero, el material, la mano de obra, la impresión, todo, ¿no? Y eso pues venimos y lo cargamos aquí. El letrero para obras públicas estatales, hace como 2 años, que era cuando todavía teníamos obra, nos
costaba 25,000 pesos un solo letrero de esos grandes, los 6x18. Entonces sí es un buen monto. Entonces hay que checar cuánto sale. Para INIFE nada más nos pedían la pura lona con la impresión. Entonces ahí pues nos salía más barato. Déjenme checar si tengo una imagen de esa lona. Creo que sí tengo. Supuesto. Estimaciones. Miren, es esta lonita, ¿no? Para INIFE. Pueden ver que esta no me acuerdo si era de 3x6, no recuerdo las medidas, pero nos piden que esto esté ahí y nos piden dos, una al inicio de la obra y otra al final. De hecho, esa licitación que les estoy enseñando ahí de los indirectos se fue de esta obra, fue la construcción de un segundo nivel en esta escuela, ahí en Tizayuca. Entonces, nos piden esta lona y hay que mandarla a colocar y ahí la ponemos, ¿no? El del Tuzobús era una estructura más grande. Ahí sí no sé si tenga fotos de esa. Creo que sí. Nada más que tendré que buscarlas. Esas se las muestro otro día, ¿vale? Tengo que buscar la foto de la mampara que se puso. Pero el chiste simplemente es saber cuánto nos va a costar con las especificaciones que nos solicita la dependencia. Ese monto entre el costo directo por 100 y aquí le ponemos su porcentaje, ¿no? Del letrero nominativo de obra. Hasta aquí es todo lo que hay que considerar en indirectos. ¿Cómo lo van a considerar y qué van a considerar? Depende de cada obra y de lo que les piden las bases de licitación. Cuando menos de ley tiene que ser esto que les estoy mostrando yo aquí en este ejemplo de INIFE, ¿ok? De oficina central, aquí lo pueden ver. Supongo por ahí alguien está grabando la clase o algo para que luego lo comparta con los demás. Y de oficina de campo es lo que hay que considerar, todo esto de aquí, ¿no? Para INIFE. Les digo, siempre es ver las bases de licitación. El viernes le enseñaba a una de sus compañeras unos indirectos de SCT, donde aquí en laboratorios nos piden más cosas, entonces hay que agregar más cosas. No nos piden letrinas sanitarias y eso, pero aún así hay que agregarlas. Es un poco más de detalle, ¿no? Y si se dan cuenta, hasta ahí se terminan los indirectos. Este es el formato del programa, este es lo que está aquí en el programa. Hasta ahí se terminan los indirectos. Ya no hay más. Pero en INIFE nos piden un porcentaje de obras de beneficio social. Es una retención que se nos hace sobre cada estimación y que lo consideremos dentro de indirectos. ¿Cómo lo vamos a hacer si aquí no está? Pues lo que yo hago es lo siguiente, miren, aquí está cómo se hace. Agrego más filas, agrego en este caso 2 filas debajo de trabajos previos auxiliares y agrego una categoría 10 que yo llamo obras de beneficio social. Eso se carga en oficina y es el 1%. El 1% es lo que nos van a retener en cada estimación que va dirigido a obras de beneficio social. Es un programa que trae aquí el gobierno del estado. Entonces, no sé para dónde lo ocupen ese monto, pero para todas las obras de INIFE, no recuerdo si en obras públicas estatales lo quitan, no recuerdo, pero en INIFE sí nos quitan este monto en las retenciones de estimaciones, ¿no? No son bueno, sí son retenciones. Entonces yo lo que hago es agregar esto de aquí y cómo lo checo ahí en el programa. Pues es lo mismo, ¿no? Aquí agrego dos de esta manera. Le pongo aquí obras de beneficio social, copio y pego, obras de beneficio social. Aquí les digo, hay que volver a poner la fórmula. Entonces de capacitación y adiestramiento, que ya trae aquí los subtotales, pues simplemente copio y pego aquí. Lo copio y lo pego, y aquí ya va a estar la fórmula. Entonces aquí le pongo, no sé, 50%, y aquí ya me aparece el monto. Recuerden, aquí es el 1%. Ya me aparece el monto, y aquí pues ya nada más aparece el subtotal. Aquí le pongo subtotal. Y tengo que hacerle al programa que igual me sume esto. Entonces aquí le jalo la suma de esos porcentajes, pues hasta las nuevas filas que yo agregué, para que me lo considere, porque si no, 1% no me lo va a sumar. Y ya de esa manera yo aquí agrego esas obras de beneficio social que me solicitan en mis bases de licitación para INIFE. El 1%, ahí está.
Si me piden alguna otra cuestión, de esta misma manera lo agrego más filas aquí abajo y hago lo mismo, ¿no? Copio y pego todo esto y extiendo la fórmula del porcentaje. Esta fórmula de aquí la extiendo para que me sume esos porcentajes que estoy agregando. Así lo haría. Esta fórmula del importe no la modifico porque el importe me lo calcula sobre este porcentaje, ¿ok? Entonces no hay que modificar nada. Así lo tendrían que hacer en caso de que se les llegue a solicitar algo que no encuentren ustedes aquí, que digan, no, pues es que nada de lo que está aquí concuerda con lo que me están pidiendo en las bases. Ah, pues lo pongo aquí al final, de esta manera. No hay mayor problema, ¿ok? Como les digo, el reglamento no nos limita, nos da un ejemplo mínimo de lo que tenemos que agregar. Si necesitamos alguna otra cuestión en indirectos, lo podemos aquí poner. No es como que nada más lo que está en el reglamento, ¿ok? No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí, comentario. No, Inge, todo bien. ¿Todos? Inge. Ok, pues hasta aquí se acabó lo que hay que modificar del sobrecosto. Ya todo lo demás lo hace el programa solito. Lo único que tenemos que decirle es lo que vimos de datos de obra, plantilla e indirectos desglosados. Ya todo lo demás son hojas que se ligan con lo que ya hicimos acá. Lo que aquí pueden ver ustedes, si quieren ahí curiosar, todas las demás hojas. De hecho, esta hoja de aquí nos va a servir, esta la vamos a imprimir, nos la piden, este es el calendario del personal técnico. Pero aquí viene ya luego el cálculo del financiamiento, viene el cálculo de la utilidad, viene todo esto, ¿ok? No me voy a detener mucho en esto porque explicarles cómo se hace esto nos llevaría pues algo de tiempo, entonces lo que me interesa es que sepan ustedes imprimir los formatos y hacer todo esto. Una vez que ya modificaron todo eso, ahora sí cierran el Excel, siempre le dan guardar, continuar aquí y ya se regresan aquí al Neodata. Y una vez que tienen eso, le van a dar otra vez en iterar, iterar, hasta que ya les diga que no cambió en la iteración 1 unas 3, 4 veces, ¿no? Que ya no cambia iteración 1, no cambia iteración 1. Y una vez que ya esté eso, le dan en aceptar, le dan aquí en cálculo otra vez, cálculo, que les calcula ahora sí su presupuesto ya con indirectos y ya prácticamente tienen su propuesta económica. Ya lo único que falta es imprimir formatos. Ahí se acabó ya la parte del programa y ya nada más es imprimir los formatos en Excel. No sé si tengan alguna pregunta, comentario. NIMS nos pidió que en lugar de factores tuviéramos otra cosa, pero cuando lo intenté imprimir no me dejaba y no sé por qué. ¿En cuál? En lo del bazar, en la parte de NIMS. No, lo de los formatos lo voy a ver. Quería de hecho ponerme de acuerdo con ustedes para ver a qué hora podemos vernos mañana, ya nada más para explicarles cómo sacar los formatos y de lo que les está pidiendo ahí las bases, que vean ustedes cuál es cada uno de los formatos. En el FASAR les pide 3 documentos, entonces quiero que vean cuáles son esos 3 documentos y de dónde los sacan y cómo los vamos a sacar del programa. Entonces eso quisiera verlo con ustedes mañana. O sea, ahorita ya tendrían que haber apurado con su costo directo y eso ya lo que quiero ver con ustedes mañana sin problema lo hacen en 3, 4 horas de aquí a la entrega del viernes. Entonces no creo que haya problema. Entonces, ¿a qué hora pueden mañana? Para ver eso de los documentos que dice su compañera Diana que les pide del IMSS, para que vean cómo se sacan de aquí del Neodata. ¿A qué hora pueden mañana ustedes? ¿Podrán a las 7 de la tarde o antes? Se supone que ya no hay clases, ya nada más son exámenes, pero no sé si por ahí algún profesor les haya pedido tener clase, así como yo. No, Arqui. Por mí está bien. Sí, por mí igual está bien, Inge. Entonces mañana a las 7, ¿vale? Ahí, aquí en el chat, bueno, aquí en el Meet, ya lo único que falta, ya después de modificar ese sobrecosto, es sacar todos los documentos del programa, todos los de la económica. Los de la técnica no los vamos a sacar de aquí, esos los tendrían que ir haciendo. Pero mañana si tienen alguna duda de algún formato de la técnica, igual lo vemos. Pero todos los de la económica los vamos a sacar de aquí. Entonces ya para que los vayan teniendo ustedes, ya nada más le dan su formato, le ponen ahí su nombre de empresa, su logo, o nombre de empresa o número de equipo, ¿no? Como quieran. Entonces los veo mañana a las 7, pero de lo que acabamos de ver ahorita, ¿hay alguna pregunta?
No, de mi parte no. Ok, igual si tienen mañana preguntas de sus costos directos, de alguna matriz, de algún concepto que no saben ni qué lleva o algo, o si quieren que revise yo algunos de los que ya han hecho, igual mañana lo vemos. ¿Okay? La parte del porcentaje de revisiones que está ahí marcado, pues ya no las tuvimos, entonces ese porcentaje les voy a poner a todos el porcentaje completo, creo que es 20% o algo así. Entonces eso ya lo tienen ahí asegurado, ya nada más tienen que sacar su otro 80%, ¿no? Entonces, los veo mañana, que tengo que estar en un lado ahorita y no me va a dar tiempo. Entonces, mañana a las 7, ¿vale? Y checamos sus preguntas. Que tengan buen día. Gracias igualmente. Nos Adiós. vemos. Gracias igualmente.